Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos con Israel. Han pasado ya 4 días desde la anterior comunicación, pero volvemos a estar con Pascal Roa, que nos informa desde Jerusalén. ¿Qué tal, Pascal, y cuáles son las novedades allí? Hola Jorge, sí, Shabbat Tov, es una nueva semana que empieza con noticias de siempre, pero también cambiantes. Así que antes de entrar en un frente en concreto, o tal vez empezaría con el frente, que es el de Irán, porque a lo largo de los días, desde la última conexión la semana pasada, se ha hablado mucho de Irán, porque existe la posibilidad, como incluso terminando la comunicación la semana pasada, hablé una posible reacción de Irán. Existe todavía la posibilidad de un contraataque, aunque ya no sé si hablamos de ataque, contraataque, quién, quién ha empezado, de la gallina o del huevo, pero realmente existe esa posibilidad y por eso se ha debatido, se ha comentado los últimos movimientos. ¿Y qué son esos movimientos? Pues, por ejemplo, un despliegue cada vez más numeroso de fuerzas del ejército estadounidense, despliegue de buques, o sea, los buques que se encuentran en el Mediterráneo o en el Golfo, pues han tomado poco a poco la dirección de Israel, de la región de Israel, de la parte cercana a Israel. Hemos hablado también de la llegada masiva de bombarderos B-52, B-52, que son muy poderosos, que servirían más de o sea, de deterrence, de disuasión, más de disuasión que de ataque, porque nunca se sabe. Para decir a Irán, a Israel no se le toca. Y de hecho es lo que dijeron los Estados Unidos el sábado a través de canales no oficiales. Avisan a Irán de que esta vez ya no será capaz, el país norteamericano no será capaz de limitar o de frenar las acciones de Israel en caso de posible nuevo ataque. Incluso los expertos evalúan que la llegada de bombarderos B-52, B-52 evidencian la falta de o la ausencia ya de sistemas de defensa aérea de Irán, después de la destrucción de los sistemas S-300 de origen ruso en el último ataque de Israel, porque los bombarderos sí que son vulnerables a dichos sistemas de defensa aérea, así que su presencia también evidencia, según esos expertos, que, bueno, Irán se queda más vulnerable a, a ataques, represalias de Israel o de Estados Unidos. También las cosas se calientan porque mañana serán las elecciones en Estados Unidos, entonces también simbólicamente podría haber un ataque dirigido no solo a Israel, sino a Estados Unidos en general. Todo eso ha alimentado las conversaciones y las amenazas, las estimaciones de dichos ataques. Ujú. Um, También se habló de un posible ataque de Irán a través del proxy que le queda, uno de los que le quedan todavía en pie, que es en Irak. Sabemos que los grupos afines a Irán en Bagdad, digo en Irak, aún tiene, tiene poder, tiene capacidad de ataque. Lo vemos en los drones que nos envían a Israel a diario. O sea, no pasa un día sin que sobrevuelan drones que estén interceptados o que caigan en campo abierto. Así que se ha también detectado movimientos de armas, de explosivos, de misiles, incluso balísticos desde Irán a Irak. Israel ha amenazado directamente a Bagdad diciendo que es de su responsabilidad, es de responsabilidad del gobierno iraquí de no hacer esto porque las consecuencias pueden ser desastrosas. O sea que también Irán, Irak, mmm, hay hay mucha amenaza, hay mucho intento de disuasión también detrás de las amenazas. También se reunió ayer Herzi Halevi, el jefe de Estado Mayor del ejército israelí, con su homólogo americano, Michael Curia. Y Curia suele desplazarse cuando
hay que ultimar los ataques o los contraataques. Así que también esto se ha vislumbrado como una posible amenaza real. Puede ser que no, puede ser que sí. Esta semana puede ser muy, 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 muy dura, puede ser candente. También en torno a las elecciones norteamericanas. Esto no podemos saberlo hoy, lunes, pero hay que estar al tanto de lo que pase durante la semana. Ujú. Bueno, yo creo que los iraníes, si estaban pensando en un ataque, estaban esperando a que pase este día 5, porque entonces seguramente las cosas se desbalanzarían, digamos, se inclinarían en favor de Trump definitivamente, porque si atacan a Israel, pues ya se sabe, Biden y la administración demócrata todo el tiempo ha tratado de acercarse a Irán y de suavizar el tema, mientras que Trump ha hecho todo lo contrario, se ha desmarcado cuando fue presidente del acuerdo nuclear, etcétera, etcétera, ha proseguido con las sanciones. Bueno, vamos a ver, ¿no? Pero yo creo que no va a ser tan inminente, no se la van a jugar a que el propio día 5 empiece un operativo o algo que influya negativamente con las elecciones de Estados Unidos. Pero igual, como muchas veces nos pasa, se equivocan o nos equivocamos. Y bueno, Ujú. este tema de las influencias externas en las decisiones de Israel, pues ahora se ha visto salpicado, me imagino que también lo tratarás luego, de las propias influencias internas dentro de Israel. Lo estoy diciendo por estos oficiales que han sido destituidos por haber implicado, eh, haber dado a conocer temas de negociaciones para la liberación de prisioneros y cese de fuego, justamente desde el sector más cercano a las posiciones de la ultraderecha, desde el partido de Ben-Gvir. O sea que esto no sé si ya está influyendo o no en una posible ruptura o reorganización de la coalición de gobierno, porque digamos que ya son muchos meses que estos dos partidos de ultraderecha le están tocando las narices al propio Netanyahu. Y me imagino que, aunque ahora no es exactamente el mejor momento para convocar elecciones, quizás sí para una revisión de la coalición de gobierno o una nuevo gobierno de emergencia con la salida de estos dos partidos. No sé cómo lo ves tú y cómo se ve en Israel. Sí, efectivamente, este caso de revelación de informaciones secretas confidenciales, pues empieza a topar los informativos, las noticias, por supuesto, en medio de una guerra cruel y difícil. Encima nos llegan esas noticias de revelación de secretos, ¿no? Y aparentemente es un personaje muy cercano a Netanyahu, Eli Feldstein, que fue portavoz incluso del gobierno, o sea, no solo del gobierno, sino de la oficina del primer ministro, o sea, muy cercano a Netanyahu, que filtró esas informaciones con la ayuda de soldados, o sea, de soldados que estaban encargados de, después de descubrir el origen, la fuente de esas revelaciones, cuando ellos mismos estaban mojados. Bueno, lo importante es que se haya detectado y que se haya parado, porque realmente la revelación de estos secretos pusieron más obstáculos a un posible acuerdo de liberación de rehenes y esto está siendo muy criticado. Por supuesto que Gantz, Lieberman, Lapid, todo el mundo lo está criticando. La oposición, incluso dentro del gobierno, pues hay voces ahora un poco críticas contra el propio Netanyahu, pero ¿será suficiente para desequilibrar el gobierno? Esa es la cuestión. Todavía aquí en Israel no se habla de eso, Ujú. de un posible quiebro de la coalición, no se habla de esto, pero puede que a lo largo de los días, cuando se revele aún más
el alcance de, de, la, de los secretos divulgados, de las informaciones confidenciales divulgadas, pues igual podría peligrar el gobierno. Todo el mundo aquí está esperando que termine la guerra para llegar a esas cuestiones esenciales. ¿Cómo llegamos al 7 de octubre? ¿Qué ha hecho el gobierno de Netanyahu para llegar a esto? Tiene el gobierno de Bibi de rendir cuentas, sí, pero después de la guerra. O sea, es una guerra que no termina y por eso dejar todo el polvo debajo de la alfombra tampoco es la solución. Claro. Bueno, pero eso también es digamos que alienta que Netanyahu no quiera correr para acabar con la guerra. Es decir, porque en el momento que se acabe la guerra, pues empezarán a surgir estas cuestiones, él mismo será cuestionado, eh, también dentro de todo el esquema político del país, pero también dentro de su propio partido pueden haber voces discordantes que digan, bueno, ya han gobernado muchos años y es hora de alguien más fresco, porque en realidad la oposición que hoy en día es más firme contra Netanyahu no es prácticamente política, sino personal, ¿no? Es decir, hay mucha gente que si se va Netanyahu y sigue gobernando el Likud, van a aceptarlo. Igual con otra coalición que no sea con estos partidos de ultraderecha, pero incluso con los partidos ultrarreligiosos ya están muy acostumbrados en Israel a este tipo de situaciones y concesiones, y si va a haber presiones, pues va a ser el menor de los males. Entonces, el problema está muy personalizado en él, ¿no? Pero bueno, Sí, esto es la cuestión política interior en Israel. Eh, Recordemos que hace, ¿cuánto fue? Una semana, algo así, por estas revelaciones que salieron de los posibles acuerdos, pues se puso la luz sobre una funcionaria estadounidense. sí, Pero parece que ella era el último peón de toda esta jugada de ajedrez, ¿no? De que venía dictada desde más arriba. Más arriba, digo, porque hay gente interesada, especialmente en los sectores de ultraderecha, en llevar la situación a, a que continúe la guerra, aunque se olvide cualquier solución de dos estados, para que se adopte, digamos, una filosofía más, más acorde a la ultraderecha. Ese es el problema, ¿no? Que de alguna manera esta guerra pues ha desbancado en la mayoría de la población este sueño de una solución de dos estados, que esto que lo otro, que aparte de ser irreal en estos momentos, pues se está convirtiendo en una consigna para los países de fuera de Israel que incluso el candidato Trump está todavía sosteniendo, es decir, de que ni siquiera alguien tan cercano a Netanyahu pues ha descartado que la salida sea una solución de dos estados. Pero el sentimiento dentro de Israel yo creo que está cambiando, ¿no? sí, sí, no. Primero hay que recordar que la cuestión de los dos estados ha sido como muy puesta en tela de juicio después del 7 de octubre, porque recordamos que los kibutzim y o sea, las instalaciones del sur, los pueblos y comunidades del sur de Israel, eh, tenía como habitantes a gente de paz, gente que realmente cree en esto, gente que ayuda a los gazatíes, que ayudaba a los gazatíes a llegar a los hospitales cuando lo necesitaban. Gente realmente shalom, o sea, de paz, 100% en contra del gobierno de derecha, o sea, gente muy de izquierda, pacífica, y los que han muerto son ellos. Entonces, de repente, pues ese sueño, pues se ha visto
finiquitado por la acción de los terroristas de Hamas. Como que, bueno, no podemos contar con ellos, incluso la población misma de Gaza, indoctrinada como estaba, pues participó o simplemente se cayó, pero aprobaba, da igual. O sea, hay mucha desconfianza hacia el pueblo de Gaza, simplemente, por lo que cometieron. Después, pues empezó la guerra y a los israelíes que estén de derecha o de izquierda, pues solo les quedaba un solo líder, que es Netanyahu, y hay que lidiar con él, hay que hacer todo lo posible para ir hacia adelante. No podemos ir a elecciones ahora, hablamos de ya más de un año, y es lo que ha pasado. Pero Netanyahu, por supuesto que todo es personal, por supuesto que todo lo que hace se pone en duda, porque es su futuro personal. Entonces, a veces el hecho de que Israel sea él es Israel, personifica a Israel y no es bueno para el país, para nada, pero es así, no va a haber elecciones, no hay fuerza suficiente, las protestas en la calle no son suficientes, no se puede, no se le puede sacar del gobierno. ¿Y con quién gobierna? Pues con esas fuerzas de extrema derecha que sí quieren colonizar Gaza, quieren volver a Gush Katif, quieren volver a la situación de antes de 2005. Es su deseo, es un mitzvah para los nacionalistas religiosos. La tierra es el valor más importante para ellos, encima de la vida. Encima de la vida es la tierra de Israel que importa. Entonces son un elemento del gobierno que ha adquirido mucha importancia porque Netanyahu se apoyó en ellos para conseguir un gobierno cuando fue incapaz de conseguir, de formar esa coalición con otras fuerzas que desconfían demasiado de él. Netanyahu es el problema, pero es él que está al timón y hay que hacer con él. Desgraciadamente no hay otra cosa. Entonces ha conseguido logros en Gaza, está consiguiendo logros también y él, no solo él, sino el ejército, pero son sus decisiones, son las decisiones del gobierno en Líbano, el sur de Líbano. Y así está Israel ahora, lunes 4 de noviembre, y difícilmente va a cambiar. Agotó a los aliados. Israel realmente tiene a Estados Unidos, vamos a ver mañana qué fin tendrán las elecciones. En Europa solo tiene a Alemania y a pocos países de Europa del Este o Central, tipo Chequia o Hungría. Y se acabó. O sea, Israel está muy sola porque Netanyahu también está solo. No digo que Lapid hubiera hecho diferente a nivel de guerra. En Gaza había que intervenir, contra Hezbollah había que intervenir, pero las formas también son importantes. Y simplemente las formas no, no son el fuerte, no son lo fuerte de Israel. Y todo eso hace que, pues, sí, pues seguimos con esos logros poco a poco y contra Irán, pero ojalá hubiera elecciones en Israel. Y no lo Ujú. digo de un campo o de otro, simplemente Netanyahu es el problema porque personificar un Estado en una persona es siempre malo y van ya muchos años. Ujú. Bueno, y si te parece, nos pones al día después de estos 4 días que no hemos tenido contacto sobre lo que pasa sobre el terreno en los distintos frentes, en Gaza, en Líbano y también en las otras posibles arenas en las que podría verse Israel, excepto Irán, que con eso abrimos el programa, Irán e Irak. Sí, de los drones de Irak. Bueno, mira, hablando de la guerra necesaria contra Hezbollah, pues hoy, por ejemplo, se ha descubierto y destruido otro túnel en una zona de bosques muy pegada a la frontera con Israel, que hubiera servido de base para la unidad de élite Radwan de Hezbollah para avanzar hacia el territorio israelí, para invadir el territorio israelí. O sea, las pruebas de que Hezbollah quería entrar en el territorio israelí cuando sus condiciones estuvieran reunidas afloran. Hay muchas pruebas de ello y hoy lo han descubierto también en otro túnel que luego fue destruido. Y aparte de esto, aparte de ese túnel,
Desde la semana pasada, pues siguen lloviendo cohetes, drones, misiles desde el sur del Líbano y desde otras zonas incluso de Líbano. Todavía en la zona norte, salvo algunas excepciones más hacia el centro de Israel, pero más al norte, como siempre, del país. Hablamos de una media de 70, 100, a veces 150 proyectiles que caen en territorio israelí. La mayoría de las veces interceptados o cayendo en campo abierto. Afortunadamente no se ha lamentado más víctimas mortales desde la semana pasada en estas caídas de misiles o en las izquierdas de ellos. Y a cambio, Israel ha atacado, como siempre, los lugares emblemáticos de Hezbollah, los bastiones del sur, Baalbek, muy profundo, hacia el territorio más al este del país libanés. También la zona del oeste, por Sidón, por Tiro, también ha habido ataques selectivos. Y en eso me pararía hoy porque he empezado a hacer un recuento desde la semana pasada de eliminaciones selectivas y son numerosas. No voy a dar una lista hoy porque es demasiado, pero realmente cada día ha habido eliminaciones, matanzas selectivas de operativos, de altos mandos de la unidad de élite de Radwal, de Hezbollah misma. O sea, realmente ha habido muchos, se han visto imágenes también en vehículos o simplemente en el campo donde estaban actuando. Y es la forma de actuar de Israel contra Hezbollah y también lo hizo contra Hamas. Y de hecho lo está haciendo todavía, o sea, hablando de eliminaciones selectivas en Gaza, pues esta vez son más eliminaciones de miembros de Hamas que participaron, por ejemplo, en el 7 de octubre. Y desde el fin de semana que ha pasado, pues hubo dos. Uno que participó en la masacre de Kfar Aza y otro en Nir Oz. O sea, con nombres y apellidos, todos responsables o militantes en las fuerzas de Nukba de Hamas, que es una de las unidades también de élite, eliminaciones selectivas. También un cohete que cayó en campo abierto cerca de Sderot, o sea, hacía muchas semanas que no ocurría, así que jamás consiguió todavía disparar dos cohetes. Y el viernes también hubo una eliminación selectiva en Cañunes de uno de los últimos miembros del Politburo, del órgano político de Hamas. Izal Din Kassab, que era responsable de relaciones nacionales, es decir, las relaciones entre Hamas y otros grupos terroristas en la franja. Así que, bueno, va diezmando todo el aparato de Hamas desde hace mucho tiempo y también de Hezbollah, desde que empezó la guerra contra Hezbollah. Es la táctica. Se ve que todavía esto no imposibilita a Hezbollah de mandar sus proyectiles contra Israel, pero poco a poco realmente está perdiendo fuelle y, y está perdiendo terreno, sobre todo en el sur de Líbano. Esto para crear las condiciones de un futuro posible o una futura posible solución diplomática. Es decir, Hezbollah lejos, al norte del Litani, pero las condiciones todavía parecen no estar reunidas, así que seguimos con la guerra en este frente. Y nada, en Cisjordania hubo la operación, ¿te acuerdas? Cerca de Tulkarem, en Nur Shams, el campo de Nur Shams. Terminó el viernes por la tarde y se soldó con 3 hombres armados terroristas sospechosos de terrorismo que fueron eliminados por un dron y también en enfrentamientos con el ejército israelí. Quizás un paréntesis para terminar. En Cisjordania hay un cierto rebote de violencia de los colonos. Hablamos de los nacionalistas religiosos israelíes, judíos, pues han hecho más de las suyas, podríamos decir, este fin de semana y sobre todo hoy, o en la noche de ayer a hoy, más episodios de violencia tienden a poner fuego a olivos, por ejemplo, en campos palestinos,
también cerca de Al-Bire, que es un pueblo al norte de Jerusalén, pero en la parte de Cisjordania, prendieron fuego a 15 vehículos y uno de ellos es problemático, no solo porque, mira, el problema también es que muchos, mucha gente en Israel está de acuerdo con que hay que condenar más fuerte o sí, aplicar más presión contra estos radicales. No se está haciendo lo suficiente, es la impresión general. Es también la impresión mía, pero la impresión general que se también percibe en los medios de comunicación no está haciendo lo suficiente. Es verdad, Israel no tiene todos los medios a su alcance, pero aún así, si quieres dar el ejemplo, también ahí tienes que dar ejemplo y no se está haciendo lo suficiente. Pero bueno, decía que uno de los coches incendiados pertenece a una institución jordana. En concreto, es un coche del hospital de campaña jordano en Ramallah. Y bueno, Jordania ha emitido una queja, ha presentado una queja oficial al Estado de Israel y que tendrá que tomar cartas en el asunto. Es un poco la dinámica que hay ahora con esos colonos y precisamente, y con eso termino, precisamente con Jordania se celebra el 30 aniversario del Tratado de Paz con este país, que ha sido saludado hoy por Israel Katz, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, como saludándolo por los logros de paz y de estabilidad entre los dos países, pero esto es un reconocimiento o un saludo unilateral, porque realmente por la parte jordana no se ha celebrado, no se ha dicho nada, y son quejas, quejas y quejas contra el gobierno de Israel desde la ofensiva de Hamas, incluso desde el 7 de octubre. O sea, realmente están poniendo mucha presión ellos también contra Israel, pero son quejas, no son hechos, que esto también es importante y forma parte del Tratado de Paz. Si son solo palabrerías, pues las podemos aguantar. Ujú. Bueno, ya sabemos, hemos recuperado el contacto después de 4 días. Había muchas cosas en el tintero, y lo más importante son las tendencias que hemos analizado y vislumbrado aquí, como esta con la que empezamos, de un cierto calentamiento con respecto al régimen iraní, la posibilidad de que tenga un contraataque en estos días. Hemos comentado que posiblemente esto suceda, pero después de las elecciones americanas, porque esto favorecería de alguna manera al candidato Trump, que no es del agrado del régimen iraní, como es lógico. Bueno, mientras Estados Unidos sí está reforzando la posibilidad de que Israel se tenga que enfrentar a Irán, y por eso el desplazamiento de bombarderos B-52, los portaaviones acercándose más a la zona, etcétera, etcétera. Pero a pesar de que uno está acostumbrado a que cuando suenan tambores de guerra, lo lógico es que se aproxime la guerra, pues quizás en estos casos las cosas sean un poco al revés. Cuando suenan los tambores es para avisar y para tratar de evitar de que haya un enfrentamiento. Así que si es así, esperemos que bendigamos a los tambores de guerra si evitan que realmente haya un enfrentamiento definitivo, y que seguramente causaría muchísimas víctimas en todos los frentes y en todos los ejércitos y las nacionalidades, algo que Mm. esperamos que sea posible evitar. Pues muchas gracias por habernos atendido, Pascal, y ya recuperamos el ritmo y nos vemos y hablamos mañana. Hasta mañana.